¿Cómo están? Bienvenidos, 8 de la mañana con un minuto. Estamos partiendo esta edición de Agenda Económica AM. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. En vivo, por supuesto, revisamos en 30 minutos los temas importantes del día y siempre partimos con nuestros indicadores y los números más importantes para esta jornada. Es lo que vamos a ver a continuación en pantalla. Vamos a ir revisando los datos del mercado bursátil, también de la UEF, pero antes partimos con lo que ha ocurrido en la Bolsa de Comercio de Santiago, donde ayer la variación fue levemente al alza de 0,01% para el IPSA, el indicador selectivo de acciones, con las acciones más importantes, las más transadas en el mercado local, después de un inicio que estuvo cercano en la semana a los 8.200 puntos. A estas alturas ya estamos en los 8.141 después de un par de jornadas consecutivas en terreno negativo para la Bolsa de Comercio a nivel local. Las acciones que ayer subieron más fueron las de SQM en su serie B, más de 3,8%, Moller 2,68%, también las acciones Cascada que subieron más de 2% y Copec más de 1,4%, solo por destacar algunas de las que tuvieron mejor rendimiento. Por el contrario, caída fuerte de Hipermark, que dio más de 7%, de Falabella 2,6% en la sesión de la Bolsa de Comercio. El dólar, por otra parte, está en 950 pesos, ese fue el cierre de este jueves. Y la UEF para el día de hoy tendrá un valor de 39.209 pesos, baja 5 pesos respecto al cierre de ayer. Es parte de lo que marca entonces la jornada, los indicadores a nivel local. Nos vamos ahora a revisar algunos datos a nivel internacional, indicadores globales también revisamos a esta hora de la mañana. En momentos en que a esta hora está transando en terreno negativo la bolsa en Europa, en Alemania, en Francia, también en Inglaterra. Mientras tanto, en Asia el cierre también fue negativo un poco más temprano, en Japón y también en China. Ayer Standard & Poor's, el indicador bursátil que tomamos de referencia de Wall Street en Nueva York, tuvo un alza de 0,07%, como pueden ver ahí en pantalla. Mientras el cobre, después de haber estado acercándose a los $6 por libra, finalmente a esta hora está cerrando o transándose más bien en $5.80 en el mercado internacional. Y por último, el petróleo sube a esta hora de la mañana, llega a $66.21 el barril. Los temas más importantes en los indicadores a nivel financiero en Chile y en el mundo. Revisamos de inmediato los temas más importantes, 8,4 en las portadas nacionales a continuación. Y vamos a partir revisando esta sección con la portada del diario Pulso, el segmento de Economía y Negocios del diario La Tercera, que trae un antecedente súper interesante en materia previsional. Fíjense que la edad promedio a la que se jubilan las mujeres en Chile marcó un hito ahora en mayo. Por primera vez, estos son los últimos datos, los de mayo, por primera vez la edad promedio llega a los 62 años. Esa fue la edad efectiva de jubilación de las mujeres. Una cosa lo que dice la norma, que establece que las mujeres pueden pensionarse desde los 60, otros en el caso de los hombres desde los 65. Bueno, pero la edad efectiva es distinta. Es la edad en la que realmente la persona llega a tomar la decisión de jubilar. Y pareciera que las mujeres están postergando esa decisión, porque si al año 2016 el promedio de la edad de los nuevos pensionados en cada mes bordeaba los 61 años, ahora llega a los 62 por primera vez en mayo, tocando ese nivel. Es bien interesante la crónica que trae el diario La Tercera sobre este tema, porque plantea cuáles son las razones que están detrás de esta postergación en la edad de jubilación por parte de las mujeres. Y por ejemplo, Paula Benavides, economista, académica de la Escuela de Gobierno en la Universidad Católica, quien además formó parte de la última discusión de la reforma previsional como asesora del Senado, decía que la mayor postergación del retiro que se observa en las mujeres, entre otros factores, está relacionada con la mayor edad legal de retiro de los hombres, con menor esperanza de vida y con el acceso a la pensión garantizada universal desde los 65 años, destaca Benavides. Interesante en todo caso porque muestra también cómo hay ciertos cambios respecto a las expectativas que tienen las mujeres, que está empujando entonces o retrasando más bien su decisión de jubilar, de cuándo hacerlo. En otro de los titulares, si bajamos un poco, vamos a ver en portada también que los economistas critican mayor déficit fiscal de 2025 y alertan por un escenario todavía más estrecho para el nuevo gobierno. Ya vamos a estar escuchando declaraciones que el ministro Marcel anoche dio aquí en CNN Chile sobre este tema. En otro asunto, el costo del arancel de 50% al cobre para la economía de Estados Unidos
podría llegar a bordear los 9.000 millones de dólares. Esta es la estimación que hace Boston Consulting Group sobre el impacto que va a tener en la economía norteamericana esta medida, de la que se ha hablado mucho por las repercusiones que puede tener también para Chile. Y por otra parte también destacamos en materia de consumo la llegada de American Eagle a la bolsa de la mano de Sydney Sweeney, la actriz norteamericana, dice la marca de jeans que sorprende en bolsa y que está en nuestro país, lo destaca así Diario Pulso. Son las 8:06. Nos vamos a revisar ahora la portada del diario El Mercurio para ver qué trae en su titular principal, con un análisis sobre esta discusión que ha habido a propósito de la propuesta para limitar el uso de la UEF. Bueno, más allá de los hipotecarios, ¿cómo impacta la eliminación de UEF en contratos de corto plazo? Es lo que analiza El Mercurio. Dice que en arriendos, en planes de salud o servicios de educación, eliminar la medida podría traspasar el riesgo de inflación directamente a precios. Es lo que destaca también allí en esta crónica el diario El Mercurio. Y en ese sentido aparecen ahí varias declaraciones de economistas que estiman si es que esta es la mejor opción o no para solucionar el problema del aumento de precios en este tipo de contratos. Algunos economistas plantean que puede ser un remedio peor que la enfermedad, porque en el mejor de los casos queda todo igual, reajustado por IPC, destacan algunos economistas, poniendo paños fríos también a esta discusión. Y por último, 8:07, nos vamos a revisar la portada del Diario Financiero. Vamos a echar un vistazo también a lo que trae este diario especializado en materia de economía y negocios para esta jornada, a propósito de materia de negocios, en la profunda transformación de la matriz de Cruz Verde, destaca el Diario Financiero, el rearme del equipo ejecutivo, algunos despidos y un nuevo CEO en Chile. La gigante mexicana FEMSA decidió dotar de una mayor autonomía a cada país y descentralizar su negocio de farmacias, al que busca darle una mirada más de retail, destaca entonces el Diario Financiero. Y quedémonos un segundo en lo que trae en su portada la fotografía, un poco más abajo, que muestra el debate de ayer organizado por la Cámara de Comercio de Santiago, más que un debate en realidad en términos formales por el formato que tiene. Se trató de un encuentro entre los tres principales candidatos presidenciales en la carrera para noviembre. José Antonio Kast, Janet Jara y Evelyn Matei, en el orden que aparecen ahí en la fotografía. Las candidatas Matei y Jara protagonizan duro enfrentamiento por desempleo, con cifras en mano, dice el DF, a propósito de este encuentro. Y claro, hubo un intercambio ahí entre ambas respecto a lo que se ha hecho. Janet Jara, por ejemplo, solo por destacar un párrafo, dice: si uno lo ve con datos objetivos de cuántos puestos de trabajo se crearon, no es así. No es 1 millón de empleos, dice. 360.000 y algo más. Y apunta a Matei y le dice 570.000. ¿Es obra mía o de ella? No, dice, es de las condiciones económicas, señaló Jara. Bueno, y Evelyn Matei le responde en este intercambio, en esta discusión sobre la creación de empleo. Nos hemos enterado que no había dinero para el IFE laboral, pero sí para contratar 100.000 funcionarios públicos y para todas las fundaciones truchas que hemos visto, replicaba entonces Matei en este ida y vuelta a propósito de la creación de empleo, que ha sido uno de los temas centrales quizás en los planteamientos que han hecho ambas en esta materia, dado la expertise que tienen las dos como ministras del trabajo precisamente. Y nos quedamos por último con el titular relacionado a Donald Trump, que visitó la Fed ayer, presiona a Jerome Powell por tasa de interés, cuestionó los costos de remodelación, pero fíjense que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central norteamericano, corrigió en público a Donald Trump. El diario El País decía: por mentir sobre el coste de la reforma de la Reserva Federal. Todo esto en medio de una visita protocolar, digamos, ¿no?, donde ambos visitaron las obras que están en pleno desarrollo, acrecentando así la tensión entre ambas partes. Los titulares para hoy, 8:10. Bueno, y ahora nos vamos a profundizar en la entrevista que el ministro Mario Marcel dio en Agenda Económica PM ayer en conversación con Nicolás Paut. Profundizó en una extensa conversación sobre algunos de los temas de contingencia de su cartera, la de Hacienda. Y vamos a partir con lo que ha ocurrido a propósito de la actualización que hizo el Ministerio de Hacienda, el gobierno en realidad, sobre proyecciones de actividad económica, también respecto a los balances fiscales, entre otros temas. En su último informe de finanzas públicas, el que corresponde al segundo trimestre, el pasado miércoles el gobierno hizo una serie de actualizaciones respecto a lo que vendrá hacia adelante. Y en ese contexto, el ministro Marcel profundizaba en la visión que tienen desde el gobierno sobre el crecimiento económico en particular y cómo quedarán las condiciones
para lo que vendrá hacia adelante, para el próximo gobierno, qué va a pasar en el crecimiento 2025 y 2026. Escuchemos qué fue lo que dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con una mirada que en todo caso han planteado de manera más optimista por las condiciones más favorables para el crecimiento económico. Escuchemos qué fue lo que dijo. Cada día estamos viendo una serie de factores que van a estar contribuyendo a un mayor crecimiento. Ahora hay que ser prudente, ¿cierto? Y no hay que arriesgarse en materia de proyecciones. Yo varias veces he planteado que ya por cosas que han estado pasando en esta economía, ya se va abriendo la posibilidad de crecer al 2,5% de manera sostenida, incluso superar esa cifra. Por esta semana vimos la actualización del catastro de la Corporación de Bienes de Capital, la actualización a junio. Y tenemos nuevamente un incremento de 11% respecto de lo que teníamos para el cuatrienio 2025-2029. Entonces eso lo que nos está diciendo es que están acumulando, están surgiendo más proyectos de inversión para los próximos años, incluido este propio año 2025. Y por eso entonces el ministro de Hacienda prevé que puede haber sorpresas y quizás un crecimiento mejor de lo que se está proyectando en este último informe de finanzas públicas del segundo trimestre de este año. La proyección que se ha hecho en particular es que para este año el crecimiento estará en 2,5%. No hubo cambio respecto a lo que ha ocurrido en el último informe, en el del primer trimestre. Respecto a las variaciones a los próximos años, habrá una tendencia que muestra cierto estancamiento. Pero el ministro de Hacienda, como escuchábamos, se muestra todavía algo optimista respecto al cambio de escenario. Otro tema fundamental del que se ha discutido mucho tiene que ver con el déficit fiscal. Y esta vez, en este informe, Hacienda hizo una corrección a la baja, digamos, al alza respecto al déficit estructural. Es decir, este año nuestro país va a gastar más de lo que recibirá como ingresos. Y ese déficit, que era de 1,6%, la proyección que se había hecho en abril, bueno, ahora pasaría a un 1,8%. Esa es la última proyección. Es decir, el escenario es peor desde el punto de vista de la mayor cantidad de gastos que hay respecto a los ingresos. Y esa corrección no es nueva, ya se había hecho en el primer informe de finanzas públicas. Por eso entonces ha habido muchas críticas a nivel político y técnico respecto a lo que el gobierno está haciendo en esta materia y cómo está manejando ese déficit estructural. El ministro Marcel entregó su respuesta respecto a este punto. Si pasábamos de un déficit estructural de 3,3% del producto al 1,1% que estaba en la meta original, significaba un ajuste de más de 2 puntos del producto en el balance fiscal. Eso habría sido un shock demasiado contractivo sobre la economía. Y por esa razón resolvimos repartirlo un poco más, de hacerlo de una manera un poco más gradual, extendiéndolo al 2026. Entonces se modificó la meta de balance estructural para el 2025, se pasó de 1,1 a 1,6, y para el 2026 que pasó de 0,5 a 1,1. Teóricamente, si hubieran hecho ese ajuste para alcanzar la meta original, este 2,5% de crecimiento para este año que esperan, ¿cuánto hubiera sido? Habría sido más bajo, por supuesto. Por lo menos medio punto, pero 2 puntos de contracción fiscal es un shock importante. Y eso habría, a su vez, habría tenido implicancias para la política monetaria. Entonces, preferible tener un proceso un poco más gradual y ordenado. Y la verdad es que así lo han entendido todos los observadores de la economía chilena. Ahí estaba la explicación del ministro Mario Marcel respecto a por qué entonces se ha hecho este ajuste al déficit fiscal de manera más escalonada. Recordemos que el 2024 terminamos con un 3,3% de déficit fiscal y este año entonces lo que proyecta el gobierno es un 1,8%. De todas maneras, distintos analistas han planteado que el problema con este ajuste constante del déficit estructural es que va perdiendo credibilidad la meta que se establece el Estado. Era 1,1% de déficit a comienzos de año, luego se ajusta a un 1,6%, ahora un 1,8%, es decir, la herramienta como instrumento, decían algunos analistas citados hoy día en el diario Pulso, como Cristina Torres, exdirectora de presupuestos, o el economista José Ortiz, es que de alguna manera va perdiendo credibilidad ese instrumento o esa medición respecto al déficit fiscal, y eso sí puede generar problemas
a nivel de largo plazo. Por último, vamos a entrar en la arena política también porque le preguntó Nicolás respecto al futuro político del ministro de Hacienda, si es que estarían dispuestos a incorporarse al comando de Janet Jara, un asunto que Marcel descartó. Escuchemos qué fue lo que dijo. Yo soy ministro de Hacienda, no corresponde que esté en un comando para hacer un trabajo programático. No, pero si le dijera a Janet Jara, Mario, quiero que siga su trabajo en el Ministerio de Hacienda si es que llegamos a la moneda, me gustaría que se viniera a trabajar conmigo en la campaña y renunciara al Ministerio de Hacienda, ¿qué le diría? O sea, creo que hay probablemente muchos nombres más para hacer ese trabajo programático y yo creo que desvestir un santo para vestir a otro en general no ayuda mucho. O sea, políticamente le diría que no. Claro, porque creo que hay otras alternativas y creo que tengo que estar en lo que el presidente me encargó. Ahí estaba la respuesta entonces de Mario Marcel, descartada su eventual incorporación al comando de Janet Jara, entonces para acompañarla en esta carrera presidencial, ha dicho el ministro de Hacienda. Nos vamos a ir a una pausa, 8:17, volvemos de inmediato con más aquí en Agenda Económica. Estamos de vuelta a 8:19 aquí en Agenda Económica. Vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo con el aeropuerto de Santiago y con el tráfico aéreo en general a propósito de los avances en las obras que están en desarrollo para la ampliación del nuevo terminal. 60 millones de dólares se están invirtiendo en estas obras. Vamos a conversar de este tema junto a Manuel Valencia, subgerente de comunicaciones del aeropuerto Nuevo Pudahuel. ¿Cómo está, Manuel? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Sebastián? Gracias por estar con nosotros. Manuel, 60 millones de dólares para estas obras que estarán listas hacia el mes de septiembre. Cuéntanos en qué consiste esta ampliación que se está haciendo del terminal. Bueno, esta es la última etapa de nuestro plan maestro que partió con la construcción del terminal internacional y luego de ya haber entregado esa infraestructura correspondía ahora modernizar el edificio original, el edificio que nosotros le llamamos el T1, que tiene más de 30 años, que lo cumplió justo el año pasado y que ya correspondía hacer una modernización de este edificio, pero además ampliarlo en capacidad. Se construyó primero un espigón, que es una zona de embarque con 8 puertas que se inauguró en septiembre del año pasado. Y ahora la etapa final de este proyecto es la remodelación de la zona más antigua del terminal, que eran las puertas B, la zona del oriente, donde antiguamente se ingresaba a los vuelos nacionales, claro, que estuvo cerrado. Esto generó algunos problemas en su momento, pero ahora ya estamos terminando esta remodelación y ya listándonos para poder abrir antes de Fiestas Patrias en septiembre. O sea, serán los pasajeros de vuelos nacionales los que van a ver esas obras nuevas, efectivamente. Inicialmente sí, este terminal está construido para pasajeros nacionales, pero tiene 2 pasillos conectores con el terminal internacional. Perfecto. Lo que buscamos nosotros, también las líneas aéreas, que eventualmente en el futuro, con algunas obras menores de instalación de control migratorio, podamos hacer conexiones internacionales dentro de este terminal y quizá más adelante, con mayor flexibilidad, podamos incluso hacer chequeo de vuelos internacionales en el terminal nacional, que tiene mucha capacidad también. Ajá. ¿Qué va a significar esto desde el punto de vista de la experiencia de los usuarios, Manuel? Lo más importante va a ser menor caminata. Hoy día hay muchos reclamos de personas que son muy atendibles, por supuesto, que tienen que caminar mucho desde la zona poniente al oriente, caminando por todo el edificio central para llegar a las puertas B que están en el antiguo edificio de embarque oriente. Ahora va a haber un ingreso directo que ya no va a tomar más de 2 minutos llegar a las puertas B. Eso va a ser una mejora instantánea muy rápida. Va a haber más disponibilidad de baños, de zona de descanso, de servicios. Tenemos contemplados muchos comercios en esta zona. Hay 27 tiendas nuevas, 28 restaurantes que se están abriendo en el terminal nacional este año, así que va a haber una mejora de servicio y también de comodidad muy notoria desde el primer momento en que abramos. Ajá. Manuel, ¿eso va a significar también mejores tiempos desde el punto de vista de la operación entonces, para que todos los procesos sean más expeditos y más rápidos? Al final eso también tiene incidencia desde el lado de las aerolíneas, por ejemplo, que operan ahí en el aeropuerto. Sí, eso es lo que nosotros esperamos, porque vamos a tener más máquinas de control de seguridad. Lo que no debiese ocurrir es tener las filas que observamos en temporada alta en el ingreso al control de seguridad que realiza la DGAC. Ahora va a haber 2 zonas de control separadas con un total de
Al inicio van a ser 11 máquinas, pero esto está diseñado para tener 16 máquinas, 8 y 8 por cada zona. Ajá. Va a haber 2 embarques, 2 ingresos. Eso, nosotros pretendemos que esto agilice muchísimo los tiempos de control, pero también hay más puentes de embarque. Esto se amplía a 38 puentes de embarque. Originalmente este edificio tenía 22. Entonces eso va a permitir también que las líneas aéreas tengan más lugares de operación. Y también algo que va a ocurrir muy rápidamente es que no va a haber estos vuelos remotos que se hacían en buses. Solamente hay vuelos de buses que se van a hacer cuando hay un vuelo nacional, que llega como un vuelo internacional y sale como un vuelo nacional. Eso Claro. Puede ocurrir aún, ser vuelos muy, muy puntuales los que se realicen en buses, y prácticamente todos los vuelos nacionales se van a realizar a través de puentes de embarque. Ajá. Manuel, esto responde a un plan de largo plazo, ¿no? Digamos, para la consolidación del aeropuerto Nuevo Pudahuel, para esta nueva infraestructura, y tiene que ver con el aumento también de los vuelos a nivel internacional. O sea, este es un mercado que ha crecido muchísimo y que se ha ido recuperando después de la pandemia. ¿Cuáles son las últimas cifras en ese sentido de tráfico aéreo a nivel local e internacional en el aeropuerto? Sí, esto corresponde a un plan maestro que se lanzó a inicios de la década pasada, el 2012, y que contemplaba este aeropuerto pensando en el 2035, 2040, para llegar a 40 millones de pasajeros. Hoy día vamos a cerrar este año con un récord, esperamos, de 27 millones de pasajeros, que es muy importante como cifra, y para eso se construyó esta infraestructura. Y de hecho, el gobierno recientemente anunció un plan maestro para lo que viene después del 2035, pensando en un aeropuerto de más de 50 millones de pasajeros hacia 2050. Y este año estamos ya alcanzando cifras bastante importantes. Durante el primer semestre cerramos con 13,5 millones, que es un récord para un primer semestre que no habíamos observado nunca antes. Y como decía antes, vamos a cerrar con 27 millones, que es muy importante como crecimiento, especialmente los vuelos internacionales. Hemos visto mucho dinamismo en los vuelos a Brasil, Argentina, también a Europa. Muchas personas están optando por esos destinos, y también dentro de Latinoamérica. Y los destinos nacionales han tenido un crecimiento un poco más lento, está un poco más frenada esa industria, porque hay muy buena oferta y mucha conectividad internacional que hemos visto que sigue creciendo. De acuerdo. Lo último, Manuel, respecto a esas proyecciones de crecimiento y cómo se va adaptando el aeropuerto. ¿Cuándo deberían comenzar esas operaciones para crecer más todavía, digamos, dentro de esa nueva mirada de más largo plazo, hacia 2050? Te lo pregunto en particular porque el proceso anterior en algún momento estuvo un poco retrasado y en la capacidad de crecimiento de la infraestructura no daba abasto para el crecimiento de pasajeros en la década pasada. Entonces, ¿cómo se va a planificar eso hacia adelante ahora? Sí, eso nosotros lo observamos cuando llegó Nuevo Pudahuel a hacerse cargo de la concesión. Había un retraso muy importante en la infraestructura. Este edificio, el Nacional, que atendía vuelos nacionales e internacionales, que estaba diseñado para poco más de 10 millones de pasajeros, estaba atendiendo cerca de 20 millones. Entonces, claro, había mucha congestión, y eso se resolvió con el terminal internacional. Lo que está haciendo ahora el gobierno, entendemos, es anticiparse a este crecimiento que es muy sostenido de la cantidad de pasajeros aéreos. Nosotros también tenemos esta infraestructura actual del terminal nacional e internacional. Como decía al inicio, tenemos un potencial de crecimiento si se hacen obras menores que permitan hacer más flexible esta operación y aprovechar la infraestructura. Nosotros tenemos horas puntas distintas en los dos terminales. El terminal nacional tiene una hora punta muy fuerte en la mañana con los mineros, las personas que viajan a regiones por negocio, etcétera, y luego en la llegada en la tarde. Pero hay un gran horario durante el día en que este terminal tiene mucha holgura y que se puede aprovechar mucho mejor esta infraestructura. Y lo mismo ocurre en el internacional, que tiene gran cantidad de pasajeros durante la tarde, los vuelos de Estados Unidos y Europa, pero también tiene horarios valle, y que también vemos una oportunidad de aprovechar esa infraestructura. Entonces, lo que nosotros creemos que se puede hacer una inversión no muy significativa para dar más flexibilidad a las líneas aéreas y operar ambos terminales con vuelos nacionales e internacionales. Súper interesante, pensando en lo crítico que resulta el aeropuerto para el desarrollo del turismo, de los negocios también, entre otras cosas, en nuestro país. Manuel Valencia ha estado con nosotros esta mañana. Gracias, Manuel. Muchas gracias, que esté muy bien. Buen día. 8:27, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos CNN Chile Radio con Carol Orrejola.